Imágenes, lo que era más temprano con la participación de la ciudadanía en todos los centros de captación de voto que se ha ido desarrollando con largas filas, donde además se aplicaba a partir de esta elección un régimen de voto obligatorio. Las personas que no asistían a votar pues iban a pagar una multa de cerca de 500,000 pesos chilenos. Una jornada que también ha sido cuestionada en torno a la organización. En Valparaíso, una de las regiones también más pobladas, la gente hacía críticas porque tuvo que esperar más de 3 horas para poder ejercer su derecho al voto. Según estos datos que van siendo actualizados a través del CERVEL, se conoce que estos dos candidatos pasarían a segunda vuelta. Ha hablado también el candidato Keiser, que justamente ha dicho que brindaría su respaldo al candidato José Antonio Kast. Vamos a escuchar a la candidata oficialista, Janet Jara, que está hablando con los medios de comunicación en este momento, dando su impresión, cuando al 52.39% se reflejan el 26.58% para Janet Jara del partido oficialista y el 24.32% para José Antonio Kast. Ambos candidatos irían al balotaje a celebrarse el próximo 14 de diciembre, según establece también el calendario electoral. Ya también la candidata Matei ha señalado también que ha quedado fuera de esta segunda vuelta y que brindaría su respaldo también al candidato José Antonio Kast. Una diferencia de votos que también ha ido marcando a lo largo de esta jornada, de esta contienda, dentro del proceso eleccionario también, donde se establecerán los resultados para lo que será la asamblea. Se tiene hasta el momento más de 1.779.000 votos para la candidata Janet Jara, que hacen ese 56.58%, digo con precisión, y José Antonio Kast con esa votación del 24.32 votos, que hacen, según los resultados, aproximadamente en esa diferencia de 1.628.274 votos. Ahora, justamente lo que se establecerá en los siguientes minutos será la conformación de la Cámara de Diputados, de esas 155 bancadas y también de los 26 escaños de los 50 en lo que es la renovación también de la Cámara de Senadores. Los resultados en nuestra pantalla que dan a esta segunda vuelta al 52.39%, Janet Jara con el 26.58% y José Antonio Kast con el 24.32% de los votos. Ambos candidatos entonces van a este balotaje en esta jornada de elecciones en Chile, y donde también estaremos estableciendo más adelante la lectura a través del análisis del impacto que ha sido el desarrollo de este comicio. Unas elecciones que marcarán sin lugar a dudas el rumbo político, social y económico de esta nación suramericana, que se ha ido desarrollando desde tempranas horas de esta jornada de domingo, cuando estos centros de votación que ustedes aprecian en nuestras pantallas, que fueron más temprano, abrían a las 8 de la mañana y según el calendario electoral, el cronograma establecido por el CERVEL, que es el organismo que lleva adelante el proceso eleccionario, cerraban a las 18 horas, es decir, a las 18 horas en punto, que es lo que establecía también la jornada electoral. Ya se están dando los primeros resultados en distintas regiones como Valparaíso, donde va sumándose el escrutinio de mesas, que hasta el momento se mantiene en un 3.34% dentro de lo que va a ser la conformación de este Congreso, de esta asamblea en Chile. Una jornada también de elecciones a la cual Telesur ha estado llevando y tomándole el pulso también en las elecciones de esta jornada, no solamente para lo que sea la elección de su presidente, sino también para los miembros de la Asamblea y también de la renovación de la Cámara de Senadores. En imágenes estamos viendo también los centros de votación que se están desarrollando allí, el conteo de votos en distintas regiones, Puente Alto, Estación Mapocho, el Estadio Monumental, Las Condes también, donde se van generando también los resultados que van siendo transmitidos hasta el CERVEL en este conteo rápido, pero los resultados que arrojan de manera preliminar y que además son oficiales
oficiales destacan ese 26.6% para la candidata oficialista Janet Jara y con el 24.3% para José Antonio Kast. Las elecciones generales que además van a este balotaje que se van a vivir el próximo 14 de diciembre, lo habíamos adelantado, y que marcará sin lugar a dudas un nuevo hito o página en la historia de la política en Chile, esta nación suramericana, que además dentro de la contienda de estos 8 candidatos que se han ido disputando estos comicios en las elecciones de esta jornada, pues marcan sin lugar a dudas también el intento o la intención de voto. Vamos a ver si ya tenemos a nuestra corresponsal, Paola Dragnik, para que nos amplíe más detalles. Paola, te escuchamos. ¿Cómo están? Así es. Lo que pasa es que ha sido una jornada sumamente intensa, porque ya lo decías, han habido sorpresas. ¿Por qué? Primero analicemos lo que fueron las encuestas. Todas las encuestas que se dieron a conocer en las semanas, incluso los días previos, que estaban reservadas solamente a la prensa, que no se podían difundir, no estaban proyectando porcentaje tan alto para Franco Parisi. Y esto viene a desestabilizar un poco las proyecciones de lo que se hacía para la segunda vuelta o el balotaje del 14 de diciembre. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje altísimo de este candidato Franco Parisi, que ya lo hemos conocido anteriormente también por dar algunas sorpresas electorales, pero que esta vez no se estaban reflejando en las encuestas. Y lo que vemos en Janet Jara tampoco se está reflejando ampliamente, con lo que se le pone el camino bastante difícil para el balotaje del 14 de diciembre. Ya escuchamos a Evelyn Matei, que ha reconocido finalmente su derrota, fue a saludar a José Antonio Kast, y hasta el momento sería Janet Jara y José Antonio Kast quienes pasarían al balotaje del 14 de diciembre. Pero hay que estar atentos, porque el porcentaje que está separando a ambos candidatos, el republicano, perdón, José Antonio Kast y Janet Jara, que es la continuidad del oficialismo, pero que además es militante del Partido Comunista, es un porcentaje bastante pequeño que podría ir cambiando, como de hecho lo ha sido en los últimos boletines que ha entregado el servicio electoral. Ya están habiendo, por supuesto, reacciones de distintos políticos, pero también de los candidatos que están sorprendidos con esta votación de Franco Parisi. ¿Cómo se van a repartir estos votos que fueron a Franco Parisi? Esa es parte del tremendo análisis que hay que hacer ahora, porque Franco Parisi es un candidato que es de centro derecha, pero que, por ejemplo, la elección del actual presidente Gabriel Boric no optó por derivar sus votantes hacia José Antonio Kast, sino más bien hacia Gabriel Boric. ¿Se repetirá eso en la segunda vuelta del 14 de diciembre? ¿Podrá Janet Jara obtener de ahí votos para poder remontar este porcentaje que la verdad sorprende? Se hablaba, algunos analistas políticos, que para que Janet Jara pudiera repuntar el 14 de diciembre, tendría que obtener en esta primera vuelta sobre el 35%, el 33%, para poder hacer una proyección. Un análisis que comienza a abrirse y que probablemente va a dar muchísimo que hablar toda esta semana. Sumar el hecho de que Parisi con ese 18% se ha convertido en la tercera fuerza de estas elecciones, un panorama que no se esperaba, según dicen también las encuestas que fueron ampliamente publicadas a lo largo de toda esta campaña electoral. Así es, para nada, realmente es la sorpresa. De hecho, las encuestas, lo que estaban hablando, más bien todas las encuestas, hay que decirlo, era un empate técnico entre los dos candidatos de derecha y ultraderecha, es decir, Johannes Kaiser y José Antonio Kast. Pero esto no fue así. Entonces, Franco Parisi irrumpe en esta escena en un espacio más bien de centro. Fíjate que hay ciudades de Chile, en el norte, donde Franco Parisi alcanza casi un 30% de las preferencias. Esto es tremendo, porque le da un poder de negociación a este político que escapa totalmente de lo que en Chile se ha conocido. ¿Por qué? Repasemos rápidamente. Franco Parisi es un economista que vive en Estados Unidos, y de hecho su campaña anterior ni siquiera vino a Chile, la hizo absolutamente a través de redes sociales, incluso su cierre de campaña. Él propone fórmulas como economista con algunos grupos que son como de asesoría económica para que las y los chilenos se puedan sacar mayor ventaja, por ejemplo, de sus jubilaciones. Es decir, es un sujeto que ha ofrecido cuestiones muy técnicas, pero ligadas ciertamente a un modelo capitalista. Sin embargo, lo dijo en el 2021, hasta ahora, vamos a ver qué dice, ¿cierto? No se casaba con un sector tan de ultraderecha.
estos votos, este 18% que estamos viendo hasta el momento, cómo se va a repartir entre José Antonio Kast y Janet Jara, es definitivamente la encrucijada que va a dar muchísimo análisis esta semana. Hola José Antonio Cas, también Paola, conversamos contigo. Hemos escuchado cómo Evelyn Matty y también Kaiser le brindaban su respaldo justamente a José Antonio Cas, valga la redundancia, a Paola, y cómo podría esto enmarcar también en las futuras alianzas. Imagino que ese será el trabajo de aquí en más para este balotaje que vivirá Chile el próximo 14 de diciembre, tomando en cuenta además un aspecto fundamental, esta jornada, las largas filas que se han visto en los centros de votación o receptores de votos, ha sido justamente porque se ha aplicado por primera vez el régimen obligatorio para la votación, y esto ha marcado sin lugar a dudas la movilización de la población chilena, también en medio de fuertes cuestionamientos a lo que ha sido el desarrollo de esta jornada. ¿Qué te decía la gente en la calle? Así es, bueno, elección donde estamos con este voto obligatorio, pero que sin duda es la primera a nivel presidencial y ese, como tú lo decías, muy masivamente. La gente en la calle estaba muy, muy tímida de poder dar alguna opción de preferencia. Es decir, con toda la gente con la que hablamos, más bien se limitaban al proceso electoral, a la rapidez del proceso, a lo lento que podía ser en aquellos lugares donde la papeleta de los candidatos a diputados era muy amplia, porque no hay que olvidar que se renueva también toda la Cámara de Diputados. El próximo presidente o presidenta va a renovar toda la Cámara de Diputados, pero la mitad del Senado. Y esto es muy importante para cómo gobernar finalmente, porque la capacidad de negociación legislativa es muy importante, porque si irá a reflejar este gran porcentaje también en los parlamentarios del Partido de la Gente y de su población, ¿cómo será esa configuración? Es parte de aquello. En la calle conversamos con la gente y sin embargo nadie nos quiso dar luces respecto de lo que anhelaba para el país, como te decía. ¿Por qué? Porque sí se hizo muchísimo énfasis en no comentar, en no hacer boca de urna, porque estamos hablando de 8 candidatos, pero de una polarización que tiene apariencia de dispersión. 8 candidatos pareciera que dispersan el voto, pero lo cierto es que hemos visto claramente que hay un abanico extenso en la derecha y Janet Jara en el extremo, ¿cierto?, del oficialismo, y que finalmente va a encontrarse en las urnas con este grupo de derecha que ya se está dando el respaldo mutuo. ¿Qué va a hacer Franco Parisi? Hay que estar muy atentos a ello. Seguramente le brindarán no solamente a estos que han quedado por fuera de esta segunda vuelta, Paola, sino también de quienes brindarán estas alianzas y estos respaldos para un balotaje. Además, tomando en cuenta que estamos hablando de dos modelos absolutamente distintos, y no solamente me refiero a la visión, sino también a lo que están llevando consigo como planteamiento para estas elecciones. ¿Qué de estos temas que han sido su plan de gobierno, Paola, han sido los más polémicos, que sin lugar a dudas también se han visualizado en los debates que han sido públicos y televisados? Claro, vemos, bueno, en Johannes Kaiser que finalmente igual tiene una carne política importante que le va a permitir negociar con el candidato José Antonio Kast en caso de que ya definitivamente los últimos del servicio electoral digan que es él el que va a pasar al balotaje del 14 de diciembre. Aquí tenemos a una especie de Milei chileno con fuerzas muy, muy radicales, planes absolutamente radicales, muy conservadores, pero además que han sido siguiendo la línea, por ejemplo, de anti-inmigración de Donald Trump en Estados Unidos. José Antonio Kast se ha perfilado siempre como un republicano extremadamente conservador en lo social y muy liberal en lo económico. Es decir, sus planes van orientados justamente a mantener un conservadurismo que estamos viendo ya en otros países de la región, pero que aquí además tiene este olor, por decirlo de alguna manera coloquial, ¿cierto?, a lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Parte de los cuestionamientos que se hacen a José Antonio Kast es justamente esa herencia, esa vinculación con la dictadura de Augusto Pinochet, la defensa férrea que hizo, junto también con la candidata Evelyn Matei, hay que decirlo, pero también con de José Antonio Kast y particularmente con su padre que estuvo en el ejército nazi. Él salió a explicar que su padre fue obligado a participar dentro del nazismo. Sin embargo, historiadores muchas veces han desmentido, perdón, diciendo que
era voluntario adscribirse en ese entonces. Estamos hablando de un sujeto tremendamente complejo porque además, y es parte también de lo que ha sido la ironía, podríamos decir, fíjate los apellidos, ¿no? José Antonio Cast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei. Estamos hablando de la migración europea, que en Chile siempre ha sido muy bien recibida, pero no así la migración latinoamericana. Incluso, déjame decirte un chascarro, como decimos aquí en Chile, pero en el debate se saludaron y se agradecieron en alemán. Dankeschön. Pudimos escuchar cómo Evelyn Matei le agradecía a Johannes Kaiser una flor que le regaló en su cumpleaños. Estas son señales que a lo mejor parecen simples anécdotas, pero que dan cuenta de una oligarquía que sigue instalada en el país, en un modelo extractivista neoliberal que fue heredado de la dictadura y que simplemente se ha consolidado porque al ser una oligarquía van simplemente heredando este modelo económico. Franco Parisi se despega de esta oligarquía y esto es parte de lo que también hay que mirar. Sin lugar a dudas, una radiografía completa que nos ayuda a entender todo ese mapeo político, Paola, y poco a poco también iremos viendo cómo se va conformando ese parlamento en Chile con este movimiento de las fuerzas políticas, con Janet Jara y también José Antonio Cast, que pasan a esta segunda vuelta. Reiteramos con estos datos al 52.39%, Janet Jara con un 26.58% y José Antonio Cast con un 24.32%. Paola Dragnik, desde el lugar de la noticia, desde Santiago de Chile. Gracias, Paola.